Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto, a esta presentación del libro Asturias Socialista, la reconstrucción de la Federación Socialista Asturiana en Democracia, 1975 al 95. Os agradecería que pusierais en silencio los teléfonos móviles, ¿vale? para que sea un acto fluido y un acto guapo. Y bueno, la verdad que por esta Casa de la Cultura es habitual presentaciones de libros. Lo que no es habitual es que una persona a la que yo tenga tanto cariño sea el protagonista. Cariño bien entendido, amistad. Abel, bueno, muchos lo conocéis, hoy juega en casa, hoy no toca estar en Oviedo con... Bueno, gente importante somos todos, entonces yo creo que bueno, nos hacía ilusión desde la Casa de la Cultura, gente que compartimos distintas actividades con él, en el Círculo de Estudios Pramarenses, en la revista de Historia Local de Grado Villa y Alfoz, con la que colaboró ya tantas veces Abel. Pues tanto Andrés Alonso Moutas como yo estamos encantados, no de estar aquí, sino de que el propio Abel nos haya pedido que participáramos en esta mesa y fuéramos un poco los presentadores, cuando realmente a Abel no hay que presentarlo, pero bueno, sí que hay que guardar un poco las formas. Por lo tanto, voy a leer un poco la biografía de Abel. Abel González Fernández, no voy a decir el año que nació porque a uno que ya va cumpliendo años pues nos ofende un poco. Es del año 87, es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED, especializado en Historia Contemporánea, y sus principales investigaciones se centran en la transición democrática, los partidos políticos, con predilección en el análisis del centrismo en el Principado de Asturias y posteriormente, como atestigua esta monografía, este libro, sobre partidos socialistas, sobre el PSOE, sobre la FSA. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que cabe destacar el estudio sobre la política de juventud franquista o distintos artículos, como digo, sobre la FSA-PSOE. Ha colaborado con el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España en diversas jornadas y obras colectivas, destacando la reconstrucción del PSOE durante la transición, una perspectiva territorial. También ha desarrollado un proyecto de musealización centrado en la historia del café para Cafento, que es la empresa para la que trabaja, y que es, bueno, probablemente de las empresas cafeteras más importantes, no solo de Asturias, sino de España. Y en la actualidad, eso os lo recomiendo mucho porque merece la pena, los que no lo conozcáis, sigue muy vinculado a la divulgación histórica, aunque profesionalmente, como digo, él vive de Cafento, o come de Cafento, pero vive de la historia, que son cosas distintas. Comes de Cafento y vives de la historia. Y lo hace con este tipo de publicaciones, artículos y un canal de historia en YouTube que merece mucho la pena apuntar, que se llama Historia Circular. La verdad que es muy ameno, muy divulgativo y bueno, se nota que está hecho por un historiador y no por un youtuber de estos que, bueno, ya sabéis. También creo que está preparando, y si no lo aprieto, un artículo para nuestra revista, para el próximo número, centrado en la figura de Pedrela, en una reseña de ese famosísimo político Moscón, que contamos con él para el próximo número de la revista de Grado Villa y Alfoz. De la obra ya habrá tiempo a hablar. Yo quería hablar de Abel, sobre todo eso, destacar la implicación de Abel en el movimiento del Círculo de Estudios Pramarenses, y también destacar que haya sacado adelante yo es que ahora, como ya digo, que soy muy mayor, los trabajos de fin de grado, ¿no? ¿Cómo se llama? El TFG, ahora son todos siglas. Bueno, es fruto de eso, del TFG, del trabajo de fin de grado, y que, bueno, no ha querido que se lo publique el Partido Socialista Asturiano, sino que ha buscado
y yo creo que es importante destacarlo, una institución con mucha solera en Madrid, que solo publica cosas con un tribunal que pasa una selección, y que es no quiero meter la pata, ¿cómo se llama? Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Yo creo que eso es importante también, el hecho de que es una obra histórica, con las luces y las sombras de la FSA y del PSOE, no escrito desde dentro del partido, sino desde la posición de un historiador con letras mayúsculas, y que, bueno, desde una posición de un profesional de la historia, pues analiza la trayectoria, como decimos, de la FSA desde la democracia, después de la dictadura, hasta el año 95, lo cual supone toda la transición, el triunfo en distintas elecciones, pero también pues algún batacazo también electoral y, bueno, como digo, sus luces y sus sombras. Es un libro que merece mucho la pena, que luego él va a firmar, cualquiera de vosotros que lo quiera adquirir cuesta 28 euros, y que, bueno, que mucha gente de Grau ya fue a la presentación de Oviedo, pero agradecemos que estéis hoy aquí para compartir con él estos momentos. Tiempo ahora para luego ampliar. Le cedo la palabra a Andrés Alonso Buctas. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes y tal. Yo soy la parte no formal del evento, entonces no traigo nada preparado con Gustavo. Y bueno, como la cosa es escuchar a este hombre, pues te voy a decir dos cosas sobre la obra y sobre él que creo que son una introducción buena. Creo que ya lo muestra la biografía, pero vamos a decirlo sin biografía, que este hombre es historiador de raza. Historiador a todos los niveles que se puede ser de historiador. Porque por un lado divulga, por otro investiga, hace trabajo de campo, busca temas, y otra cosa muy importante que la gente a veces no lo pilla, que es la aplicación que eso tiene desde el punto de vista filosófico de lo que es la filosofía de cada uno, teniendo en cabeza la historia, porque él siempre piensa la historia como algo, una herramienta que podemos usar, está en el canal, está en este libro, está en otras cosas, está en la manera de contarlo, una herramienta con la que podemos mirar la vida, esa lupa con la que podemos aprender cosas del pasado, aplicarlas no solo a cosas muy generales y tal, sino a la vida de cada uno nuestro, aprender de esos que vivieron antes que nosotros, de eso que pasó antes, de toda esa movida. Y por eso yo creo que es capaz de ser historiador, teniendo un trabajo tal, porque llévalo dentro y es lo que lo motiva, y podéis encontrarlo en todas las cosas que hizo. Y después, que es el caso de este libro, hay dos cositas que me parecieron fundamentales que se dijeron ya en la primera presentación, que se hizo, no las dije yo, dijeron los presidentes, el expresidente y el presidente, pero este y un detalle muy importante para que entendáis lo primero que dije, que tanto Barbón como Pedro da Silva dijeron que después de leer el libro y pasar X horas con este hombre no tenían ni idea de cuál era su opinión política. Que parecerá una chorrada, pero habla de rigor histórico y habla de objetividad, que son dos cosas muy importantes. Es decir, ambos dos decían que el libro no era un relato sesgado y que les había parecido duro, porque había cierta crítica a cosas que se hicieron, que es lo lógico cuando uno ve las cosas con objetividad, porque no todos vamos a hacer las cosas bien y habrá una parte que sea criticable y una parte que sea loable, y que eso estaba en el libro. Y ese es el punto 1, y el punto 2, que tampoco me quiero extender mucho, y una frase de él que me parece brillante, un pensamiento brillante, que para tener democracia tenemos que tener historia democrática. Y para él es que muchas veces no dedicamos suficiente tiempo a pensar cuál es la historia de nuestra democracia. Es decir, qué pasó desde que somos demócratas, qué pasó en estos años, qué decisiones tomaron allí, qué pasó el año pasado, quién son estos, hace 10 años, qué decisiones se tomaron para saber qué rumbo lleva la democracia. Y muchas veces no hacemos ese ejercicio, que es un ejercicio que hay que hacer también. Tenemos que hacer historia de lo que pasa recientemente para conocernos a nosotros, no solo para conocer a nuestros antepasados. Y este libro es una investigación genial y tal, porque cubre un hueco que no existía y porque hace precisamente eso. Hace una historiografía y un desarrollo de una historia que es completamente reciente y que vertebra la historia de Asturias en tiempos modernos desde el 75, si no me confundo, ¿no? Exactamente.
Entonces por eso me pareció que era un pepino y por eso estoy aquí. Y quizás tengo la palabra de este hombre que lo suyo tendrá que decir. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy aquí porque escribí el libro y bromas aparte, pues agradezco que me acompañen Gus y Andrés, ¿no? Porque hace muchos años ya que tenemos amistad y ¿se oye bien o estoy muy cerca? ¿Está bien? Bien. Hace muchos años que somos amigos y me presta, ¿no?, que estén aquí conmigo. Y gracias a todos por estar aquí, porque, bueno, pues se agradece que en una tarde como esta, pues la prioridad haya sido venir a escuchar hablar de un libro, ¿vale? Desde luego, para mí es bastante más cómodo estar aquí que en la primera presentación, sin quitarle disfrute, porque juego en casa, como alguien dijo antes, ¿no? Y además con tantos amigos entre el público. No sé por dónde empezar, porque yo creo que fue Gus el único que se preparó desde el punto de vista de orden la presentación, ¿no? Pero sí me gustaría enfatizar sobre todo un poco el origen del libro, porque yo creo que es de justicia y también permite explicar el porqué y el trasfondo de que hoy esté hablando de la historia del Partido Socialista sin ser militante, como antes se ha dicho, y con las distancias que a mí, como historiador, pues creo que se me deben exigir, ¿no? Y creo que no siempre se cumple. El origen está en la UNED, ¿vale? En el doctorado de la UNED. Yo hice el doctorado desde Grao, siempre viví en Grao y aquí sigo, ¿no? Y feliz. Pero desde la distancia hice el doctorado con un director que estuvo en la primera presentación, Abdón Mateos, que fue la persona que a mí me ayudó mucho en los comienzos de esa investigación, bueno, en todo el proceso, porque estuvo hasta el final, pero sí que fue una persona que me orientó mucho en torno a las fuentes y en torno a crecer como persona, ¿vale? Porque cuando empiezo el doctorado en 2013 me costaba hasta coger el teléfono para llamar a gente que no conocía de nada, pero para decirle, oye, quiero entrevistarte sobre este tema, ¿no? Y me costaba llamar a personas que no me conocían ni esperaban esa llamada, ¿no? Es una tontería, pero el primer aprendizaje en todo este camino fue de soltarme como persona, ¿no? Y aprender de las cosas. El segundo aprendizaje vino de la mano de las entrevistas que hicimos para hacer este libro, ¿no? Y yo creo que ya salió en alguna entrevista que publicaba el otro día La Nueva España. Para hacer este libro, más allá de investigar prensa, que fue muy importante el estudio de la prensa, de La Nueva España, de La Voz de Asturias, y alguna otra que ya no existe, como Asturias Semanal, y de las fuentes del propio Partido Socialista, que investigué en el archivo que tiene la Fundación José Barreiro, ¿vale? Aparte de eso, lo más enriquecedor fue las 21 entrevistas que hice a personas. Y un poco por eso que dijo antes Andrés, que además me gustó mucho, ¿no? Pero a mí me gusta ver el sentido práctico de las cosas, es decir, que la historia no sea un simple texto al que no le vayamos a sacar ahora utilidad. O sea, yo creo que si escribimos historia, tiene que ser para aprender de la historia y, oye, hacer las cosas un poco mejor, por lo menos no peor, ¿vale? Y de esa manera, yo creo que esas 21 entrevistas, pues a mí me sirvieron de mucho, ¿no? Porque en cada una de esas entrevistas hubo una experiencia. Ahí hay personas que ya fallecieron, porque muchos de los entrevistados era gente de los años 30, ¿no? de la generación silenciosa. Y me permitió muchísimo conocer una filosofía de vida, ¿no? Y eso yo creo que lo entraña, pues, bueno, una cierta cultura y sentimiento de pertenencia que existía quizás antes en los partidos políticos, para bien y para mal, pero que probablemente en la actualidad ya no se ve, o no se ve en la misma dimensión, ¿no? Es decir, antes el que nacía en una familia de una ideología determinada, moría con esa ideología, ¿no? Y participaba de esos círculos y demás, ¿no? Bueno, la sociedad ahora es mucho más transversal, pero desde luego encuentras, por lo menos encontré
unas esencias, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho a construir el relato que aparece en este libro. No se desarrolla mucho a los personajes que salen, porque sale a lo mejor 150 o 200 personas, yo creo, en las 300 y pico páginas. Entonces no había espacio para desarrollar todas las biografías que ahí aparecían en el avance, ¿no?, de la investigación. Pero es verdad también que yo creo que lo primero de todo, este libro gira en torno a personas, porque todo el tiempo estamos hablando de personas, y obviamente la historia de la humanidad va de personas, pero yo quería que se viera el matiz que cada individuo aportaba en los diferentes capítulos que constituyen el libro, ¿vale? ¿A qué capítulos nos referimos? Igual alguien ya leyó el libro, pero hay una primera parte de origen, ¿no?, donde nos remontamos a nada menos que a la Guerra Civil. Y ahí empieza el libro de una manera muy ágil y sin entrar mucho en detalle, pero sí estudiando distintas etapas, ¿no? Pasa por el franquismo y pasa por la transición a la democracia. Pero es ahí, en el año 75, donde empezamos a desarrollar algo que, desde el punto de vista de la historia, no se había trabajado mucho, por lo menos centrado en este partido. Hay algunos estudios sobre la transición y sobre cómo los diferentes partidos políticos pues, actuaron en el Principado de Asturias, ¿no?, en esa transición. Yo estudié a la UCD, hay algún estudio sobre el PCE, y había muy poco sobre el PSOE, ¿no? Y sobre todo, como dijo Andrés, yo creo que hay una frontera, y desconozco el motivo, sinceramente, en el año 82, sobre el interés que nosotros tenemos en la historia, voy a decir, ya no de Asturias, de nuestro país, aunque es verdad que a nivel nacional ha avanzado bastante más, ¿vale? El caso de Asturias es peculiar, ¿no?, desde ese punto de vista del desinterés y esto me gustaría que luego, si nos animamos, que hablemos de esto, porque hay aquí personas de muchas generaciones distintas y seguramente salen cosas chulas. Y algunos vivisteis esos años, porque yo nací en el 87, es decir, viví esos años, pero de manera inconsciente, porque hasta el 91 no tengo recuerdos, o 90 o 92. Entonces, igual me podéis ayudar, ¿no? El porqué del interés de Asturias por su historia, sobre todo desde la transición a la democracia. Y yo creo que ahí puede que, sin completarlo, el libro sí que aporte alguna pista. Porque hay una desconexión en los años 80 una cierta desconexión a mi juicio, entre la parte política y la sociedad, ¿no? Y parece que van las cosas como por senderos distintos. Y en el libro ponemos distintos estudios del CIS, ¿vale?, que indicaban cómo los asturianos les daba un poco igual todo lo que estaba intentando dinamizarse a nivel político. Es verdad que había otra capa social que era que afectaba a la sociedad profundamente en esos tiempos, que era la económica. Y es que detrás de esa transición a la democracia, que es una transición política, hay una transición económica, que es la de la reconversión industrial que tanto sufrió Asturias, ¿vale? Y eso sí se recoge en el libro. Y condiciona desde luego todo el papel de la FSA, de la Federación Socialista Asturiana, por el importante papel que tuvieron los sindicatos en su seno. ¿Y por qué digo sindicatos y no sindicatos? ¿No? Eso es la UGT, ¿no? Pero en ese momento existían dos ramas muy diferenciadas y que tenían poco que ver a nivel social y de visión del mundo, ¿no?, que era la rama de la minería y la rama del metal, ¿bien? La de la minería en torno a la empresa pública que existía en ese momento, de la minería, y la del metal en torno a la del metal, que también era pública y que, bueno, hoy continúa como ArcelorMittal después de distintas privatizaciones y reconversiones dentro de la misma a nivel de acerías y demás, ¿no? Bien, yo creo que todo eso
genera un caldo de cultivo que culmina a principios de los 90, que genera un fuerte trauma en la sociedad asturiana. Y yo creo que esa desidia que tenemos a la hora de afrontar el estudio de esa época tiene ahí su génesis, pero os pido ayuda también, insisto. O sea, me gustaría que los que vivisteis eso me digáis si es así o no, ¿no? ¿Qué más vemos en el libro? Había otras dos facetas que pasaron un poco desapercibidas en ese marco de la reconversión industrial. La primera fue que en ese periodo se desarrolló el Estado autonómico y en particular el Estatuto del Principado de Asturias, cosa que los asturianos en ese momento, en las distintas encuestas del CIS, les daba un poco igual. ¿Sí? Segundo factor, en ese momento se montó una administración en el Principado de Asturias, que es la que sigue hoy con distintas adaptaciones y obviamente con el paso de los tiempos y desarrollada, ¿no? Pero en ese momento se monta la administración del Principado, ¿no? La acción política del Principado, en cierta manera, también quedó oculta detrás de los problemas económicos que Asturias vivió en esa época. El otro día presentábamos el libro en Mieres y precisamente una persona estaba allí y había leído el libro y dijo: vaya, yo cuando leí el libro dije, yo estaba allí y no me di cuenta de nada de lo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo creo que hay un factor entre los asturianos a nivel social que nos ha hecho no mirar quizás la historia reciente, quizás porque la entendemos como traumática, ¿no? En ciertas maneras, incluso cuando ha habido buenas iniciativas, que yo creo que, como se dijo antes, ¿no? Luces y sombras, o sea, hay aspectos que no salieron bien y hay aspectos que sí salieron bien en el libro, ¿vale? Al final recogemos 20 años y bueno, pues yo creo que esos 20 años pues son un poco reflejo de la forma de ser de los asturianos y de qué opinábamos los asturianos, pero también de cómo éramos los asturianos, ¿no? Y de esa huella de las empresas públicas que tuvieron su desarrollo durante el franquismo, duraron en la transición, pero que después, a partir del 82, hay que empezar a reajustar y que, bueno, en el caso de la minería terminó en la desaparición, ¿no? A diferencia del metal, que con sus problemas que vemos a diario, ¿no? En prensa, pero ahí sí, es renqueante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué? Y bueno, yo daría paso ya a preguntas y a lo que consideréis todos, ¿vale? Yo creo que tenemos, los historiadores, ¿vale?, la obligación, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, pero de hacer que avance la frontera cronológica. Y sobre todo, yo creo que ya tenemos que estar estudiando, como dijo Andrés, el siglo XXI. O sea, pero a nivel de partidos políticos y no solo del PSOE, lógicamente, pues habrá que estudiar a todos los demás, ¿no? Y además tendrá que hacerlo, pues, oye, de alguna manera, pues, personas independientes, ¿no? Y que además nos sirva y nos sea útil para poder construir, en el caso de Asturias, una comunidad autónoma, pues, oye, que atraiga gente, que genere prosperidad, que nos permita, pues, bueno, pues, ser una sociedad que no se esconde y que tiene su orgullo, ¿no? Y que yo creo que muchas veces pasamos desapercibidos con todo lo bueno que tenemos al lado de otras comunidades autónomas, que son mucho más mediáticas, ¿no? Y tienen mucha más presencia en los medios en el día a día, ¿no? Y en la escena política en general, ¿no? Es decir, que Asturias, pues, bueno, que no tenga esa parte de periferia que muchas veces da la sensación que tenemos, ¿vale? A nivel de experiencia, ¿no? El escribir este libro, como dijo Gus, fueron 7 años, ¿vale? El doctorado lo compaginé con el trabajo en el acento, ya se ha dicho aquí. Y bueno, pues fue una etapa chula pero dura, ¿eh? Porque al final es un libro que se escribió en fines de semana
y en vacaciones. O sea, el resto del tiempo había que estar a otra cosa, había que estar seleccionando gente y dando formaciones y cosas así. Entonces, bueno, pues es una cosa que bueno, para mí fue motivante mantener viva esa llama. Más motivante es que se publicara el libro, porque podía no haber acabado publicado el libro. Más motivante estar aquí hoy. Y bueno, como ya salgo con deberes, porque ya me metieron prisa para que haga lo de Manuel Pedregal, ¿sabes? Pues bueno. Bueno, yo darle las gracias, ¿vale? Y eso. Me encantaría que preguntarais y que plantearais enfoques, y si no, yo sé que Andrés va a hacer. O sea, no sé si alguien quiere intervenir ya, o tenéis ya el mieditis y entonces empezamos nosotros a disparar. A mí me falta mi palabra de hablar. Cuando empezar, una cosa que es importante y que de hecho te lo hago también en Barbón y de Silva en la presentación de Oviedo, fue un entendimiento bastante fino de lo que eran las dimensiones de poder en ese periodo en Asturias. Porque, según ellos, o si no lo entendí mal, luego me corriges tú y es el que entiende más, pero según ellos, esa disensión existía porque las fuerzas sindicales tenían el mismo peso más que el poder político, que la administración política. Que eso parece muy fino desde el punto de vista de que incluso desde Madrid, en vez de hablar a veces con la administración, hablan directamente con el sindicato. sí. Esa parte es de las que, bueno, pues a mí más me sorprendieron, ¿no? Investigando, porque hay una parte que es la oficial y otra que es la, no sé si llamarla oficiosa, ¿no? Y el poder político, pues que al final estaba representado, pues que representaba pues, saliente de unas elecciones, digamos así, ¿no? Pues que eran los gobiernos del Principado, pues no competían, pero sí les costaba muchas veces pues balancear en un entorno donde, bueno, pues Asturias era una región fuertemente sindicalizada, ¿no? Y en este caso, pues el SOMA, el sindicato minero, muchas veces no tenía, probablemente porque era su propio partido el que tenía la presidencia del gobierno del Principado, además, no tenía a lo mejor la lealtad institucional que debiera y no encauzaba siempre las demandas o las acciones políticas, digamos así, no las encauzaba a través del gobierno de Asturias para que éste hablara con el gobierno de España, sino que a lo mejor el sindicato minero iba a hablar directamente con la Consejería de Industria, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas se dieron muchísimo. Al final, bueno, pues por ejemplo los gobiernos de Pedro de Silva, y esto te lo decía él claramente, yo pude gobernar en la primera legislatura con el apoyo del SOMA y en la segunda con el del metal. Entonces el SOMA condicionaba al gobierno, es decir, le decía, oye, este consejero no me gusta, o este consejero no sé qué dijo, o sea, es decir, existía ese poder que obviamente que fue declinante con los años y ahora a lo mejor los más jóvenes quizás no sean ni conscientes, ¿no? Pero bueno, las empresas públicas que existían en ese momento venían con una fuerte carga sindical dentro, que tenía un papel, que tenía un poder de negociación y que en ese proceso de reconversión además competían por los recursos, es decir, por eso no había buena relación entre el metal y la minería, porque había una competición por los recursos de que se disponía para la reconversión. Y eso, pues bueno, pues incidió mucho en el aspecto político de esos años, ¿no? Y contribuyó, pues bueno, de alguna manera, pues a polarizar el partido a finales de los 80 ya entre la zona de la minería e incluso ya dentro del partido. Me salgo ya de los sindicatos, ¿no? Digo dentro del partido, a nivel orgánico,
entre la zona minera y entre la zona de Avilés y Gijón. O sea, de ahí vienen muchos de los conflictos que se hilaron también con temas ideológicos de la mano del guerrismo, que no vamos a entrar aquí en detalles, es algo que queréis profundizar, pero bueno, sí, es decir, detrás de la acción sindical existía esa, que hoy nos costaría creerlo, ¿no? Pero que un ministro de Industria dijera, no, en vez de hablar con el consejero de Industria voy a hablar con Fernando Piña, ¿no? Pues es chocante. ¿Alguien se anima o sigo yo? Dale. No, que no hemos sido aquí el monopolista. No, yo quería profundizar un poco y que a mí claro, no era muy consciente hasta precisamente la presentación en Oviedo y me llamaron la atención varias cosas. Y es verdad que da la sensación de que la historia reciente, que la escriben los periodistas y no los historiadores, y incluso Pedro de Silva en la presentación de Oviedo hizo un alegato de venir a hablar conmigo antes de que muera. ¿Verdad? Es que lo dejo así literalmente. Sí. A los historiadores. Entonces, y además, cuando es un tema que interesa muchísimo, estaba mirando, porque no me acuerdo, por cuando el año pasado el libro en Asturias que más se vendió, fuera de la ficción, fue el libro No hay país de... ¿No hay país? ¿De quién es el libro No hay país? De Joan Cana. O sea que es un tema que interesa y sorprende. Entonces, por eso, supongo que sea también por... Pues eso, que es más fácil hablar de los visigodos o de Franco, que ya no está aquí afortunadamente, que a lo mejor hablar de gente que está viva y que sigue actuando en política o... Bueno, que también hay que mojarse mucho. Entonces a Abel yo le agradezco que se haya mojado, ya veis que tiene unas ideas muy claras, le ha gustado oírte hablar, pero bueno, que es unas puertas que hay que abrir, es decir, parece increíble y yo no había reparado en que que no estuviera escrita la historia del socialismo de la FSA del año 75 para acá y la historia contemporánea parece que acaba eso con la transición. Entonces, vamos, que no sé si eso es un problema también desde las universidades, que tampoco, pero bueno, tú tuviste afortunadamente un profesor que te instó a esto y realmente tú ya habías empezado a estudiar la OCDE y todo eso, pero bueno, que es una cosa que en el panorama editorial y eso sí que se echa mucho en falta. Sí, a ver, lo que decía Pedro, ¿no? Que es así, ¿no? Me decía el otro día, todavía no me llamó nadie. Me decía a 15 días que hablamos, porque le dije que iba a presentar aquí el libro y tal, y me dice, no me llamó nadie todavía. Entonces, eso es parte de la realidad. A ver, sé que lo pusiste de ejemplo, pero viene muy bien. Hablar de los visigodos a mí me parece 1000 veces más complicado que hablar de esto, ¿sabes? Porque no fue difícil esto. O sea, tiene su complejidad. Complejo sí, difícil no, porque tienes los archivos ahí en Oviedo todos. Bueno, en Grau también hay un archivo aquí histórico que merece la pena consultar, ¿no? Pero tienes en Oviedo los archivos de prensa, los archivos del Partido Socialista, de la FSA, y luego tienes a la gente que te lo cuenta. Y es verdad que la gente puede tener sesgos, porque todos los que vivimos una cosa lo vivimos con subjetividad. Entonces, el historiador lo que tiene que hacer es ir contrastando fuentes, ¿no? Pero es verdad, y lo que dices del libro de Cámara, pues sí, la historia de ahora la están escribiendo los periodistas. No sé si es una cuestión estilística, que es más barato leer al periodista, porque igual tiene otra forma de expresarlo, o no sé qué es. Sí es verdad que hay que revisar, los historiadores, digo. O sea, eso hay que mirarlo. Pero bueno, por eso lo digo, los visigodos, no hay un visigodo por aquí al que preguntar, ¿sabes? ¿Sabes? Pero, y lo dramático es que, como dijo Pedro, y ojalá todo el mundo dure muchos años, pero la gente va muriendo. O sea, si no le preguntas ahora, ya no le vas a preguntar. Entonces, no sé, son temas para reflexionar, ¿no? Que ya trascienden a esta pequeña obra. O sea, yo creo que
que ese grado de conciencia de, oye, hay que conocer la historia reciente ya, o sea, déjate ya de que está muy bien, oye, hay que saber toda la historia, la guerra de independencia y no sé, y Alfonso XIII, y hay que saber, si escuchas hablar de ellos o de la República, hay que saber época, quiénes fueron, pero a nivel de, yo creo que la verdadera utilidad es conocer, pues oye, los últimos 30, 40 años, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hemos vivido? ¿Por qué se toman decisiones? ¿Por qué ahora están tomando decisiones nuestros gobernantes en un sentido u otro? Habrá que verlo dentro de 10 años, no dentro de 10, porque entonces no sabes si fue acertado o no. Pero bueno, es una visión muy particular, ¿eh? Bueno, pues ya que nadie dice nada, sigo yo. Ah, sí. Voy a hacer una pregunta. Sin dar ningún nombre, ¿hay alguna entrevista que ellos, cuando estuviste en una de esas 21 entrevistas, que tuviste la sensación de aquí podéis tocar algo más o aquí me tengo que limitar porque el libro está limitado, pero de aquí igual podría haber sacado alguna cosa más interesante? Igual lo dejo para otra vez o... Sí, porque sobre todo, a ver, sobre todo la gente mayor tiene ganas de hablar y luego la gente a la que no llaman, que ya no llamaron nunca, tiene ganísimas de hablar. Entonces la gente mayor no te empieza, tú vas a preguntar y la primera pregunta del año 78, oye, o de las primeras elecciones municipales del 79, pero él empieza en el año 32 y empieza, no, yo nací no sé, en San Martín del Rey Aurelio y mi madre era no sé qué. Entonces, bueno, pues obviamente tú tienes que cribar mucho. Las entrevistas se alargan a veces. Hay veces, a algunas personas tuve que ir a verlas 2 o 3 veces, porque igual estábamos un día 3 horas y ya se te, ¿sabes? Ya se te hacía de noche y tenías que marchar o se te gastaba la pila cuando se iba con una grabadora pilas, pues una grabadora que tenía pilas, pues quiero decirte que hay mucho material todavía en esas grabaciones que tengo que podría sacarse muchísimo partido para otros temas. Pero sí, o sea, cada persona es un mundo y cada persona pone el foco en una cosa. Lo que para uno no tiene ninguna importancia, para otro es lo más relevante de todo. Entonces sí, en las entrevistas salieron muchas cosas y luego además salieron muchas, lo que decía antes, ves la esencia de las personas, ¿no? Yo recuerdo que había Abelino Pérez, una persona que entrevisté en 2 ocasiones. Le entrevisté en Los Alcázares, en Murcia, porque estaba mi padre trabajando allí y justo allí está el Montepío de la minería y hay allí un montón de asturianos jubilados, cosa que no sabía si no hubiera ido por mi padre. Y lo entrevisté allí y, claro, me dice el paisano, Abelino, está muy mayorino, o sea, del año 30, o sea, y ahora, pero eso fue en 2014, yo creo, o 15, 14. Y me dice, vienes a las 12 y quedamos en el bar de la minería, voy para allá. Yo totalmente ingenuo pensando que iba a hacer la entrevista y está allí con los amigos y ¡hala, pide lo que quieras! Y ahí estuvimos tomando vinos hasta las 3 de la tarde y después dice, ahora vas a comer a mi casa. Y voy para allá a comer con la mujer. O sea, pero esa era su forma de ser hospitalario, porque era su filosofía de vida, ¿no? Entonces, con eso construí mucho un capítulo que hay al final de las esencias de estas militancias de antes, que su vida era el partido. No es que militaran en un partido y luego tuvieran en otra cosa, es que el partido era su vida. Y su forma de ser generosa le llevaba a su casa a comer allí, a un perfecto desconocido. Y luego la entrevista, pues empezamos a las 4 o 5 de la tarde y pues volví a la casa que tenían ahí mis padres, pues alquilada, pues a las 8 de la tarde. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que te enriquecen en el camino, ¿no? O sea, bueno, pues llegar aquí, pues es importante, ¿no? Pero el camino también es muy importante. Entonces esa parte pues fue muy chula, ¿no? Y sobre todo con los veteranos pues veías esas cosas que les prestaban a hablar y que estaban esperando a que les llamara la gente para hablar. Dicho esto, Abelino es de los más consultados, porque precisamente es de los protagonistas de los años 60 y ese tema ya está hiperestudiado.
es a lo que iba antes, es decir, tenemos una frontera mental, no sé por qué, los historiadores, que en el año 82 o 79 ya no queremos ver más. Entonces, bueno, pues en respuesta, para cerrar la respuesta a Alex, pues eso, que sí, que de las entrevistas salen cosas súper interesantes, muy interesantes. Porque nunca obtienes lo que vas a buscar. Igual las preguntas que yo quiero que desarrollen no la desarrollan nada, o se niega directamente, pueden negarse y responderán otras cosas. Pero bueno, ahí está la experiencia vital, ¿no? Y aprovechar esas cosas para que tengan sentido en el libro y en la historia general que estás contando. Bueno, pues tiramos la última. Hay una parte que me mola mucho, que muchas veces conocemos a la gente por las decisiones que toman, ¿no? Y las sociedades también son como gente a veces, porque toman decisiones como sociedad, ¿no? Entonces, yo llamativo un libro, y explicaréislo más o menos en la primera presentación, que me pareció guay, para desarrollarlo un poco más, que realmente en este periodo, que es cuando Asturias vuelve a generar partidos políticos, vuelve a votar Asturias, y en este periodo que estudias tú es de dominancia absoluta de la federación. Es decir, era como, y pues creo que Asturias estaba esperando para poder votar esto, ¿no? O sea, que fueron probablemente los gobiernos con más apoyo general de la gente de Asturias en esa época. Y interesante, no solo eso, sino saber por qué, después de 40 años, o lo que fuera, llegó con tanta fuerza aquí, ¿no? Porque juraría que habéis dicho en aquel momento que la Federación Socialista Asturiana particularmente era especial dentro del resto de federaciones en España. Bueno, tiene complejidad esta pregunta, porque son dos, en realidad. Lo primero de todo, hay tres partidos fundamentales en la transición en Asturias. Bueno, son cuatro, ¿no? Pero, y diréis, pues, como más o menos ahora, ¿no? La cuestión es que en la transición, y los que la vivisteis os acordaréis, había lo que llamaban la sopa de letras de partidos, que había igualmente 30 partidos. Había dos socialismos, no uno, porque estaba el PSOE que estamos estudiando aquí y el PSOE histórico también, estaba el PSP, es decir, luego la Federación de Partidos Socialistas. O sea, partidos socialistas había cuatro. Luego andaba por ahí Falange con tres, que se extinguió con tres, andaban los carlistas, andaba la Unión de Centro Democrático, es decir, andaba Fuerza Nueva, andaban un montón de partidos. Pero los que al principio tienen, o sea, en esa transición, los que realmente en las primeras elecciones democráticas, desde junio del 77, los que tienen poder de incidir en la construcción del Principado de Asturias y en la sociedad, fueron cuatro. Fue Alianza Popular, ¿vale? El actual PP, podemos decir, simplificando, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático. Y en el caso de Asturias, la Unión de Centro Democrático y la Federación Socialista Asturiana, el PSOE, empatan en escaños, 4 y 4, y eso les dio a ellos el poder, a la UCD y al PSOE, en torno a la construcción autonómica al principio. Sí, negociando con el PCE y con AP, pero teniendo ellos la sartén por el mango. Y el Estatuto del Principado de Asturias lo desarrollan sobre todo en negociaciones y en negociaciones con el gobierno de la UCD central, el PSOE y la UCD. Pero la UCD no, bueno, sí llega a las elecciones de octubre del 82, en las que gana Felipe González, pero ya llega como partido agonizante. O sea, en Asturias no sacó nada o casi nada, ¿no? Y en el resto de España tampoco, es ahí donde muere definitivamente y demás. ¿Qué quiero decir? El partido que queda perfectamente posicionado para las elecciones autonómicas del 83 es el PSOE. Porque además hay una transición más en el PSOE
que vive desde el año 79. Antes del 79, el PSOE estratégicamente estaba más posicionado a la izquierda que el Partido Comunista. ¿Sí? Para tener visibilidad pero a partir del 79 Felipe González dice no, hay que moderar el partido como estrategia. Y en esa moderación va cogiendo votos de la cada vez más agónica UCD. Y con ese bagaje, y ahí tienes una parte importante del peso social que hace que gane en el año, que arrase en el 82 en Asturias el PSOE en las elecciones generales y que luego en el 83 en las primeras autonómicas que vuelva a arrasar con mayoría absoluta. Pero ahí ya sufre un goteo en cada conclave electoral, es decir, hasta que sufre la derrota del 95. Eso no quita que, como dijimos allí, y era lo que tú apuntabas, o sea, el año pasado se cumplieron 40 años desde las primeras elecciones autonómicas de Asturias. En esos 40 años hubo 4 años de gobierno del PP y 1 y medio o 2 de Foro, si no recuerdo mal. El resto es PSOE, con distintos presidentes y demás, ¿no? Pero es cierto que es el partido que más incide en la historia del Principado, y eso es evidente, ¿no? Y eso se ve en la construcción precisamente de la administración pública, ¿no? Que es lo que les permite pues, llevar un programa electoral a distintas consejerías que fueron vertebrando y que fueron estructurando, ¿no? Y que luego muchas pues siguen un poco con esas esencias. O sea, desde entonces, la de Sanidad, por ejemplo, es muy heredera de las consejerías de entonces, que el consejero fue Vigil, que luego fue presidente también y luego tuvo que dimitir por lo del Petromocho y todo esto. Pero ahí, pues muchas de esas líneas que se marcan ahí se siguen desarrollando hasta hace poquísimo. Obviamente es el partido que más incide en la realidad de los asturianos, precisamente por eso, porque de 40 años, 34, 33 ha estado gobernando. ¿Alguna pregunta? ¿Y opiniones? ¿Opinión, piropo o...? Pues si queréis que a ver os dedique el libro, pues aprovechar. Luego no lo hay en librerías. Luego venís mañana por el biblioteca. Oiga, ¿qué libro presentaste ayer? ¿Dónde está? Pues doy el teléfono de Abel y lo llamo. Bueno, muchas gracias, Abel. Gracias.